Ven la clase, ¿no, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, vamos a empezar, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con lo que es la semiología endocrina. Vamos a apurarnos un poco porque hay otro doctor más adelante, ¿ya? Entonces, en esta clase de endocrino vamos a aprender a sacar datos para ver si un paciente tiene una enfermedad endocrinológica, ¿no? Ahí tenemos a las glándulas, ¿no? La glándula hipófisis, la tiroides, el páncreas, las gónadas, las suprarrenales, en las cuales nosotros vamos a tratar de tomar los datos, ¿sí? Para que se pueda, ¿cómo se llama? Obtener datos adecuados y dar un buen diagnóstico, ¿no? En la semiología endocrina, importante es el interrogatorio al paciente, ¿no? La afiliación y la enfermedad actual, el examen físico. Siempre tratar de hacer un interrogatorio detenido. Hoy día hemos hecho, por ejemplo, con los alumnos de mi práctica, un interrogatorio a un paciente diabético para ver cómo empezó su enfermedad, ¿sí? Para ver cómo empieza la enfermedad, cómo es cómo son los síntomas que se presentan, ¿no? Cómo son los antecedentes en la familia, ¿sí? Todo eso nos ayuda bastante, ¿no? En el diabético es importante, ¿no? Ver en la primera consulta cómo se comporta el paciente, ¿no? Acerca de su actitud, su comportamiento, es importante eso, ¿no? Revisar, bueno, de todas las glándulas endocrinas, una de las que generalmente poco se observa, ¿no? Es el cuello, que es la tiroides, porque el resto de glándulas están ocultas. Entonces, yo tengo que saber con qué síntomas viene mi paciente, viene mi paciente para poder tomar los datos adecuados, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que recordar, que muchas veces los pacientes, ¿no? Vienen con alteraciones en la voz, ¿no? Por ejemplo, un paciente hipertiroideo tiene un tono de voz bien alto, ¿no? Y es importante tener en cuenta esto. A veces los pacientes con falla suprarrenal, ¿no? Lo vamos a ver un poquito ansiosos, a veces por el color de su piel que se ha oscurecido, o porque no tienen fuerza, mucha astenia, no tienen apetito, ¿no? Y a veces también, ¿no? Puede cambiar, ¿no? Ciertas consideraciones que pueden alterar su comportamiento, ¿no? Entonces, los cambios en la voz son importantes en los pacientes endocrinológicos. Por ejemplo, este paciente hipertiroideo es fácil cuando viene con esoftalmos, pero muchas veces vienen con una voz bien aguda, ¿no? Que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a presumir que tiene una enfermedad endocrina, ¿no? En cambio, el paciente con Addison, ¿no? Probablemente no se alteró la voz, pero sí tiene astenia, tiene hiperpigmentación de la piel, de los pliegues de la mano, ¿no? De las uñas, de las encías, y eso nos ayuda un poquito para ver qué es lo que puede tener, ¿no? La voz es algo muy importante en los síntomas del paciente. Muchas veces hemos hecho diagnóstico en pacientes hospitalizados simplemente porque al paciente le ha cambiado la voz, ¿no? La voz, por ejemplo, en el Addison se torna débil y ronca, como dice ahí, ¿no? Se hace ronca también cuando hay descenso de los estrógenos, ¿no? En el hipotiroidismo, en el mixedema, hay una ronquera, ¿ya? A veces se vuelve un poquito de tono grave, pero a veces es por el mismo infiltración del mixedema, ¿no? En el aparato fonador, en la lengua, lo que presume que le puede cambiar la voz al paciente con el problema tiroideo. Al paciente hipotiroideo a veces tiene macroglosia y eso hace que su voz salga un poquito más grave. Lo mismo pasa con la acromegalia. En la acromegalia también hay crecimiento, ¿no? De la lengua, ¿no? De tal manera que el paciente tiene una voz resonante, ¿no?
Y a veces a esta voz le llaman voz de polichinela. Imagínense un adulto con voz de niño, ¿no? Que es más o menos la voz de un acromegálico, ¿no? Un adulto con voz de niño, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes deben a veces reconocer, ¿no? Puede ser, si al paciente esto le llama la atención, con mayor razón a, a ustedes también para precisar que puede tener un paciente endocrino, ¿no? Algunas mujeres que tienen sus estrógenos bajos, ¿no? O sea, que tienen el nivel de testosterona alto, mujeres viriloides, tienen una voz masculina un poquito más grave, ¿ya? Se ve a veces en problemas de tumores de ovario, tumores de suprarrenal, o en la mujer posmenopáusica, la voz se vuelve un poquito más grave, ¿ya? En la insuficiencia gonadal, especialmente en el varón, existe la voz eunucoide, ¿no? Porque al caer la testosterona y aumentar los estrógenos, el varón eunucoide, o sea, sin testículos, tiene una voz más aguda, más estridente, ¿ya? Cuando esta persona habla por teléfono, parece ser que uno estuviera conversando con una persona del sexo femenino. Entonces, la voz es una de los signos que acompañan muchas veces a muchos disturbios endocrinos que ustedes tienen que recordar, ¿ya? El acromegálico, miren cómo la parte de la nariz, la parte del aparato fonador, no solo las manos, se engruesa todo el macizo facial, lo que hace que mi paciente tenga, ¿no? Una voz un poquito, ¿cómo se llama? Entre grave y aguda, a lo que le llaman voz de polichinela. Entrando en los antecedentes, lo vamos a mencionar de una vez. A veces el paciente puede heredar, ¿no? La misma enfermedad endocrinológica, ¿ya? Por ejemplo, si se transmite la misma enfermedad, estamos hablando de una herencia directa. Estamos a cargo, por ejemplo, de la enfermedad de Addison, la acromegalia, la diabetes, ¿no? Hay un 45 a 55% de transmisión heredofamiliar en estas enfermedades, ¿ya? También se ve en la diabetes insípida, en el mixedema, en ciertas formas de obesidad, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Los hijos a veces heredan, ¿no? La misma condición endocrina de sus padres. Pero la herencia también puede ser indirecta. Indirecta se dice cuando hereda el signo contrario de la glándula. Por ejemplo, un paciente hipotiroideo, o sea, mixedematoso, ¿no? Hijo de un paciente hipertiroideo. Es la misma glándula, pero la contraparte de la función, ¿ya? O un paciente que tiene hiperinsulinismo, pero es hijo de un paciente diabético, ¿no? O sea, todo lo contrario, todo lo contrario. A eso se llama herencia indirecta, ¿ya? En los antecedentes familiares, siempre preguntar enfermedades como la diabetes, ¿no? Que tiene la diabetes tipo 2 que tiene bastante carga, una carga bien heredofamiliar, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico a veces se puede observar en varias personas en una familia, varias mujeres en una familia. Los trastornos de la tiroides, ¿no? Tanto del hipo o el hipertiroidismo que se puedan presentar, ¿no? En varias personas de la familia, ¿no? El cáncer de tiroides, especialmente el medular, que se puede presentar en varias personas de una misma familia. Los síndromes poliglandulares autoinmunes también tienen, uno se puede recogerlo como antecedente, ¿no? En la historia clínica, ¿no? La neoplasia endocrina múltiple es otro. La diabetes insípida, algunos tendencia a tener tumores hipofisiarios y adrenales en una misma familia, ¿ya? Entonces, ¿no? Es algo que ustedes tienen que recordar, ¿no? Bastante, ¿no? En cuanto a recoger bien antecedentes, ¿no? Que nos puedan guiar, ¿no? Por ejemplo, hoy día haciéndole el interrogatorio a un paciente diabético, nos dice eh, el, que su madre era diabética, su tío paterno era diabético y también tiene
uno que otro familiar, creo que son primos, lo mencionó, que también son diabéticos. Y el paciente hace diabetes hace 18 años, es un paciente de 68 años, ¿no? Entonces, miren, varias personas de una misma familia pueden tener la herencia directa o indirecta. Ahora, existen también factores tóxicos, ¿no? Que pueden dañar a la glándula, como son el tabaco, el alcohol, ¿no? La intoxicación por plomo, lo que se llama saturnismo, ¿no? Y estos factores tóxicos tienen importancia bastante en lo que son los llamados síndromes pluriglandulares y en las llamadas esclerosis endocrinas. Entonces, el tabaco, ¿no? Es algo dañino, ¿no? El tabaco, el alcohol, las drogas, ¿no? Ahora, asimismo, existen ciertas infecciones que tienen predilección por glándulas, ¿ya? Por ejemplo, la tuberculosis tiene una predilección por las gónadas, por las suprarrenales. La enfermedad de Addison, generalmente tenemos acá en nuestro país a pacientes tuberculosos, ¿no? En las gónadas también puede producirse tanto en el varón como en la mujer. Es causa de infertilidad, pero respeta generalmente, o sea, no complica, no toma a las glándulas, por ejemplo, de la tiroides, el páncreas, de la hipófisis, rara vez son eh, tomadas por la tuberculosis. Entonces, tiene predilección la tuberculosis, ¿no? El virus de la parotiditis tiene predilección por las gónadas, por el páncreas, ¿ya? La tiroiditis aguda, que se puede presentar a veces luego de una sepsis puerperal o luego de una artritis reumática aguda, se puede presentar también un daño directo a la glándula, ¿no? Entonces, miren, estos factores que están en el ambiente y que pueden alterar a la glándula, a la glándula, ¿cómo se llama? Endocrina. Ahora, así como existen factores infecciosos, factores genéticos, también existen factores, ¿no? Del ambiente en cuanto a lo social, los factores emotivos, ¿no? Pacientes que a veces elevan, por ejemplo, el diabético, que a veces cuando tiene una emoción fuerte eleva sus valores de glucosa, ¿no? Entonces, es importante esto. Y también otras enfermedades endocrinas que a veces se descompensan, ¿no? Ante un problema emotivo, ¿ya? Entonces, eso es importante recalcar, ¿ya? Ahora, también tenemos que a veces factores sociales o ambientales pueden tener alteración sobre las glándulas, como son, por ejemplo, el bocio endémico, ¿no? Acá en nuestro país tenemos una predilección en ciertas regiones en la cual hay deficiencia de yodo. Incluso ya para el año 2026 existen regiones en las que hay deficiencia de yodo, como en Cajamarca, en Huancavelica, ¿no? Pacientes que hacen el síndrome de Sheehan luego de una hemorragia masiva, ¿no? O pacientes que hacen a veces luego de su embarazo por un apetito voraz, la llamada obesidad de Sheldon, lo hacen luego de un embarazo, ¿no? Les aumenta el apetito, ¿no? Estos son pacientes que tienen bocio endémico en una región del África, ¿no? Una región con deficiencia de yodo, donde la gran mayoría de pobladores de esa región padecen de un bocio grande, ¿no? De un crecimiento de la glándula tiroides por la deficiencia de yodo. Esto se ve acá en el país, en Huancavelica, en Cajamarca, y acá en Huancavelica, en Cajamarca, le llaman cotosos, que es una palabra quechua que es para el abultamiento en el cuello, le llaman cotosos, ¿no? A esas personas, ¿ya? Otros factores de riesgo, ¿no? Ambientales, que la persona puede tener, ¿no? Por ejemplo, la obesidad externa, una obesidad, ¿no? Por consumo de calorías, en un paciente que ya tiene genéticamente predispuesta a una diabetes, la puede aflorar, ¿ya? O pacientes que, por ejemplo, por su lugar de trabajo, digamos, un servicio de radiología, ¿no? Y si tienen una exposición a los rayos X, pueden incrementar su riesgo a cáncer de tiroides si es que en la familia existieran casos, por ejemplo, de cáncer, ¿no?
Llegó el momento de hacer la pregunta corta, chicos, para que respondan en su asistencia, ¿no? A ver, chicos, ¿me escuchan? La pregunta, chicos, le voy a hacer la pregunta. Chicos, les hago la pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿en qué patologías endocrinas se altera la voz? Respondan. Tienen minuto y medio para responder en qué patologías endocrinas se altera la voz. Ya, voy a cerrar, chicos, marquen, ya, cerrado. Seguimos. Respondiendo a la pregunta corta, ¿sí? En hipotiroidismo, en acromegalia, en hipertiroidismo, en Addison, son patologías donde se puede alterar la voz. En el caso del hipertiroidismo es por macroglosia y por infiltración de mixedema, ¿no? En cuanto a la enfermedad actual, siempre he preguntado cuándo aparecen los síntomas, ¿no? Si estas han progresado o no han progresado, es importante. Ahora, el paciente puede venir por muchas molestias aparte de cambios en la voz. Puede venir por anomalías morfológicas, o sea, alteraciones del peso, alteraciones de la talla, por alteraciones de las funciones biológicas como el apetito, la sed, pueden, el sueño puede estar alterado y puede, por eso de ahí, pues el paciente puede estar consultando, ¿no? Por alteraciones en el color de la piel, por como se ven en la enfermedad de la suprarrenal, en el Addison, por ejemplo, el paciente se oscurece. En el síndrome de Sheehan, más bien se aclara, al revés, ¿no? Entonces, la astenia, la pérdida del vigor, el interés sexual también puede ser otro motivo de consulta, ¿ya? Las funciones biológicas se alteran frecuentemente en una patología endocrina. Hay trastornos del apetito, trastornos de la sed, trastornos de la orina, poliuria, del sueño. A veces el paciente puede dormir mucho o puede dormir muy poco, una tendencia a la diarrea o al estreñimiento, ¿no? Variaciones en su peso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué patologías cursan con hiporexia? O sea, baja del apetito, una diabetes descompensada, un hipocortisolismo, ¿ya? Con polifagia, lo mismo, ¿no? La diabetes descompensada puede tener tanto hiporexia como polifagia. El hipertiroidismo puede también tener polifagia, ¿no? Entonces es algo muy importante, ¿no? Las funciones biológicas, ¿no? La polidixia en las dos formas de diabetes, diabetes mellitus, diabetes insípida, en las hipercalcemias puede haber polidixia. Poliuria en la diabetes mellitus o insípida, en la hipercalcemia también puede haber poliuria, ¿no? Entonces, miren cómo las funciones biológicas nos están señalando la posibilidad de tener una enfermedad endocrina, ¿no? La paciente que tiene hiperinsomnia en el hipotiroidismo o insomnio en el hipertiroidismo, la constipación o el estreñimiento en el hipotiroideo, en el diabético con neuropatía,
la hiperdefecación, ¿no? O la tendencia a la diarrea en el paciente hipertiroideo, o la diarrea en el paciente diabético con neuropatía autonómica. Entonces, el sueño, ¿no? El estreñimiento, la diarrea, son manifestaciones de enfermedades endocrinas que se pueden presentar. El incremento del peso, ¿no? En el hipercortisolismo, por ejemplo, la enfermedad de Cushing, en el hipotiroidismo, el paciente no está comiendo, pero está aumentando su peso, ¿no? Ya sabemos que es por la acumulación de mixedema, ¿no? La disminución del peso en la diabetes, en el hipertiroidismo. El paciente se adelgaza. El diabético de larga data se tiende a adelgazar, ¿no? Entonces muchas veces el paciente va a consultar por eso. A muchas personas les interesa la constitución, ¿no? Puede ser que su constitución sea de manera genética, pero puede deberse que se haya alterado por un problema endocrinológico, ¿no? Por un problema gonadal, por un problema suprarrenal. El paciente puede haber subido, ¿no? De peso y tener un aspecto, una constitución pícnica. O un paciente con insuficiencia suprarrenal puede haberse adelgazado, como pues, totalmente delgado, ¿no? Lectosómico, como el paciente con Addison, ¿no? Entonces es algo que nosotros siempre tenemos que ver la constitución del paciente, ¿no? Por ejemplo, esta constitución lectosómica, paciente con Addison, con hipertiroidismo lo pueden tener, ¿no? La facies es otra cosa que tenemos que buscar en la inspección. A veces, aparte de la voz, aparte de las funciones biológicas, de la coloración de la piel, a veces la facies es muy llamativa y nos señala la presencia de una enfermedad endocrina, como es la facies hipertiroidea, la facies mixedematosa, la facies viriloide en las mujeres, ¿no? El hipotiroidismo, esta facies, miren a la izquierda, ¿no? Paciente con facies hipotiroidea. La facies hipertiroidea con paciente con esoftalmo, con Grace, ¿no? El paciente con Cushing, acá está malacromegalia, ¿no? Es un paciente con síndrome de Cushing, ¿no? Esa facies de luna llena. Existen otras fases que vamos a verla mejor con imagen, una fases en la cual hay mucho vello, por ejemplo, en una dama que tenga mucho vello en la zona de la barba, en zonas del varón, ¿no? Entonces, puede ser una fases con hirsutismo, ¿no? Una fases virilizante, puede ser que tenga ovario poliquístico, ¿no? O una fases addisoniana, ¿no? Con pigmentación, con adelgazamiento de la cara, ¿no? Una fases addisoniana. Otra de las cosas que le preocupa al familiar o al paciente es la talla. Generalmente en el paciente endocrinológico pediátrico, la familia a veces nota que su hijo tiene una talla totalmente diferente a sus otros hijos y lo trae a consulta, ¿no? Lo trae con un gigantismo verdadero, a veces sí es por los padres, ¿no? Que tienen talla alta, o a veces con un gigantismo por problema hipofisiario, ¿ya? Y a veces lo traen con talla baja, ¿no? Por ejemplo, el enanismo, hablar de enanismo es hablar de talla inferior a 1,30 m en varones y a 1,20 m en mujeres. Ahí hay una foto, miren, de una persona a la izquierda, de un médico, ¿no? Que se toma la foto con un paciente, ¿no? Con gigantismo hipofisiario. Y miren cómo esa variación. Y acá tenemos a otra persona con gigantismo y uno con enanismo, ¿no? ¿Sí? Uno probablemente con aumento de la hormona de crecimiento y otro con déficit de hormona de crecimiento. El peso también es algo que preocupa al paciente, ¿no? Y que puede señalar alguna enfermedad endocrinológica, ¿ya? La obesidad es importante. Nosotros tendemos a utilizar nuestras tablas de índice de masa corporal para ver si el paciente está en obesidad, o sea, si tiene un índice de masa por encima o igual a 30, ¿no? O a veces también, como se hace en el síndrome metabólico, que no solo interesa, ¿no? Eso, sino también la circunferencia abdominal, ¿no? Que también nos puede señalar que el paciente tiene, aparte de obesidad, síndrome metabólico, ¿no? Ese es el tipo de obesidad que hace la mujer tipo manzana y el varón tipo pera,
¿no? Al revés digo, el androide tipo manzana y tipo pera en la mujer con acumulación de grasa en la zona pélvica, ¿no? Pero hay que diferenciarlo de la obesidad exógena, que es por exceso en el consumo de calorías, ¿no? Si ustedes salen a la calle y ven un montón de gente que está con, ¿no? que está con peso aumentado por el exceso de calorías, ¿sí? El exceso de calorías. Entonces, eh, pero lo que nos interesa es la obesidad endógena, debido a una enfermedad endocrina, que puede ser un hipotiroidismo, que puede ser una enfermedad de Cushing, etcétera, ¿no? Esta es la obesidad exógena, ¿no? Acá arriba, que es por exceso de calorías, y abajo tenemos la obesidad endógena en un paciente, por ejemplo, hipotiroideo que hace obesidad, ¿ya? Son totalmente diferentes, ¿no? Uno que es endógeno, que es por la enfermedad endocrina, pues, ¿no? Y también podemos tener el otro extremo, la obesidad, lo extremo de obesidad, que es la delgadez, el paciente delgado, ¿no? ¿No? Tiene un poquito de menos importancia en las endocrinopatías. No existen muchas endocrinopatías que cursan con delgadez, pero la delgadez en sí puede deberse a que la persona no se está alimentando de manera correcta. Puede ser una enfermedad adelgazante, puede ser una neoplasia, ¿no? Puede ser su constitución o puede ser una enfermedad endocrina como la enfermedad de Addison, que la persona baja de peso porque baja su apetito, se adelgaza bastante. O puede ser un hipertiroidismo donde la persona, muy a pesar de que come demasiado, no sube de peso y más bien empieza a adelgazarse. Ahí tenemos una persona, ¿no? A la izquierda que estaba normal y después en el Addison se adelgaza y su coloración cambia, se oscurece esa persona, ¿ya? Pero se adelgaza importantemente, ¿no? En este caso por una enfermedad endocrinológica, ¿no? Entonces, en esta charla hemos podido pasearnos, ¿no? Por la historia clínica endocrina, que muy a diferencia de los otros sistemas que ustedes han visto, donde no existe un sistema especial a examinar, como es el aparato cardiológico, el aparato respiratorio, el abdomen, ¿no? Acá, a lo más que yo pueda revisar algo para descartar un problema de una sola glándula, que es la tiroides, es examinar bien el cuello. Pero muchas veces el paciente, ¿no? Se va a comunicar a través de una alteración de la voz, ¿no? Se va a comunicar a través ¿cómo se llama? De una alteración de la voz, de una alteración en las funciones biológicas, de una variación en su peso, en su talla, ¿no? De un síntoma general como es la astenia, la debilidad muscular, ¿no? El malestar del cuerpo, las ganas de no hacer nada, la impotencia. Son síntomas que a veces el paciente puede estar señalando una afección endocrina, ¿ya? Entonces hay que saber tomar bien los datos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos?